Bueno, vamos a continuar entonces. Shabbat Shalom para los que acaban de llegar y para los que vamos a... para los que acaban de llegar a la distancia, de allá, en donde sea que estén. Y bueno, aquí no ha llegado nadie, obviamente, estamos todos reunidos. Pero para los hermanos que no saben de qué van lo que estamos estudiando, empezamos al mediodía con un estudio que es un conversatorio con respecto a lo que es Pesaj y Matzot, o lo que es lo mismo, la Pascua, como se conoce afuera literalmente, y panes sin levadura, ¿vale? Entonces, estábamos estudiando todo lo referente a ello y lo que tiene que ver con la fiesta de los panes sin levadura. Habíamos dicho que la levadura podríamos interpretarla en el hombre, espiritualmente hablando, como el orgullo. Y leíamos a Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 6 y 8, lo que dice en esa parte, en esos versículos. Dice, la jactancia de ustedes no es buena. Y decíamos que la jactancia era ¿qué? Sí, el jactarse era exaltarse, decía Jenny, la exaltación propia, ¿no? La exaltación de uno mismo. Darse la gloria a uno mismo. Darse la gloria, decía Jenny, exactamente. Y es el equivalente a autoexaltarse, ¿no? El antropocentrismo, esta cosa de buscar que el hombre sea el centro y que sea el motivo y el porqué del todo. Bueno, pues eso se llama jactancia, ¿no? Entonces dice Pablo, la jactancia de ustedes no es buena. ¿La jactancia de quiénes? ¿De quiénes está hablando Pablo aquí? ¿La jactancia de quién no es buena? La jactancia del hombre no es buena. La jactancia de nadie es buena, pero mucho menos de quién. Mucho menos del hombre creyente que conoce a Mashiach y que el deber ser de su vida debería ser la humillación. Ahora, ojo, y esto le tiene que quedar muy claro, el que seamos humillados o humillables o nos humillemos no tiene nada que ver con la humillación que el mundo propone. ¿Cuál es la humillación que el mundo propone? Que te pongas de tapete para que te pisen, para que hagan de ti lo que quieran, para que si te dicen cualquier cosa que sabemos que no es correcta, tú te quedes callado y no digas nada. ¡Ojo! En el Señor vas a encontrar que también el Señor te dice que sean pocas tus palabras, que seas presto para oír, pero tardo para contestar, tardo para hablar, que no te airíes, ¿no? Que no permites que el enojo llegue a ti, nunca, ¿no? De hecho, el Javier Eric explicaba esta parte de airaos, pero no pequéis, que está muy mal traducido realmente, ¿no? Más bien tendría que decir tiemblen para no pecar. ¿Me entiendes? Y este temblar significaría el tener la templanza necesaria para no pecar, no permitir que lo que te estén haciendo haga tanto daño como para que tú rompas la estructura de lo que el Señor te está enseñando que vivas en mansedumbre, en templanza, en gozo, en benignidad, en shalom, ¿no? Entonces, la jactancia de ustedes no es buena. ¿De quién? Del creyente. Pablo le está hablando a los corintios. Los corintios no le está hablando a la gente de Corinto. Esta carta es dirigida a todos los de Corinto, que se lea en las plazas públicas. No. ¿A quién le está hablando? A los creyentes. A la comunidad de creyentes de Corinto. De Corinto, ¿no? Entonces, todos los que estarían escuchando esta carta, que el líder o el pastor o el que estuviera dirigiendo a Corinto les leyera, tendrían que sentirse aludidos a esto. Y también nosotros hoy, ¿no estamos en Corinto? No, pero somos creyentes en Mashiach y nos tiene que pesar y nos tiene que encajar, como en el Tetris que decía hace rato, ¿no? Encajar así, clarito en la parte de clac, esto que estamos diciendo, ¿no? La jactancia de ningún creyente, de ninguno que se diga ser un verdadero creyente, practicante de Torah, ¿no? Y hago la aclaración porque puede ser un creyente en Mashiach, pero no guardar Torah.
Y eso daría testimonio de que no has entendido lo que Mashiach hizo, ¿no? El sacrificio de Mashiach en la cruz, que fue en la gran parte de lo que también estuvimos hablando al mediodía, ¿no? Entonces no nos vamos a quedar más tiempo ahí. Entonces, no es buena la jactancia de ningún creyente. ¿Por qué? Porque la jactancia sería el equivalente a decir que tú eres el responsable de lo que tú has, de lo que tienes y has logrado, inclusive de la salvación. Qué locura, ¿no? Qué locura pensar que yo, con mis muchos esfuerzos, o pocos, o los que fuesen, sea yo quien diga, es que lo que yo hice fue lo que el Señor por eso me salvó. Perdón, lo único que has hecho es pecar. Lo único que has hecho es tener una naturaleza caída y vivir conforme a ello. Lo único, siempre hemos dicho, ¿no? Que en la película del Señor, nosotros no somos el protagonista, ni el segundo actor, ni el cuarto, ni el tercero, Ni el extra. ni el extra. Somos al que salvan en la película, ¿me entiendes? Al que está metido en el hoyo. Al que está en el hoyo y lo sacan de ahí. Ese somos, ¿me entiendes? Entonces, no debe haber jactancia en nosotros, porque cuando hay jactancia significará que no has comprendido. Y entonces toda jactancia se convertirá en orgullo, y el orgullo se convertirá en levadura, y tantita de esa levadura, dice nuestro versículo, que leuda toda la masa. Mira, los AA, los Alcohólicos Anónimos, yo estuve con ellos trabajando mucho tiempo en los grupos estos de cuarto y quinto paso, y te explican algo muy importante, y es que ellos, por ejemplo, no tocan el alcohol nunca, ni lo pueden ver, y el que es un adicto, pues en la droga, o sea, ellos como que se limitan, ¿no?, de tomarlo, porque han descubierto que después de 15 o 20 años de sobriedad, escucha esto, después de 15 o 20 años de sobriedad, una sola gota de alcohol en su boca es suficiente para volver a caer en una espiral tan rápido y profundo que como el del primer día, cuando ni siquiera conocían todavía del programa de los 12 pasos. ¿Me entiendes? O sea, es tan potente la levadura y tan fácil de leudar la masa del hombre, que aún el alcohólico que ha dejado 15 años, y por eso los alcohólicos dicen, cuando mejor te sientes, es cuando más cuidado debes tener. Cuando mejor te sientes y cuando más fuerte, y dices, ya tengo 15 años de sobriedad, este próximo viernes que viene es mi 15º o mi 20º aniversario de sobriedad, lo vamos a festejar con una copita. Vas a ver lo que va a pasar con esa sobriedad. Porque ¿cómo? En el cigarro pasa lo mismo. Mira, y te das cuenta tan rápido, claro. El que no fuma en 20 años, el que no fumó en 3 años, el que ya estaba libre de eso, dice, no pasa nada. Y oye, ya llevo 3 en el día, ¿no? Y después de cajetilla entera. Lo peor que parece una cárcel, que quieres salir, no puedes. Claro, porque se leudó tu corazón. Eso es lo que sucedió. Así es, muñeca. Se leudó el corazón del hombre. Ella también predica, Es que dice, oye, este gritón que está grite y grite, ¿por qué no voy a gritar yo? ¿No? Entonces, se leuda el corazón rápidamente. Poquita masa, una gota de alcohol, tantito de emociones equivocadas, tantito de celos, tantito de envidia, tantito de enojo, tantito de ira. Decimos en México, ¿qué tanto es tantito? Pues con tantito, con ese pequeñito, es suficiente para leudar el corazón del hombre y regresarlo a su estado caído, a su estado primigenio de ni siquiera, pero el estado primero caído, lejos de la restauración. Entonces, límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura, como lo son, porque el Mashiach, nuestro Señor Yehoshua, nuestro Cordero Pascual, como decían allá afuera, ¿no? El Corbán de Pesach perfecto, ya ha sido sacrificado.
Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con el pan in leudo de sinceridad y de verdad. Fíjate cómo aquí Pablo sí está haciendo ese especie de paralelismo en mostrarte lo que representa el pan común, pero también con respecto a lo que es tu espíritu, ¿no? Nuestro Mashiach, el cordero o el corbán que se tenía que sacrificar en Pesaj, ya fue sacrificado, y al ser sacrificado ya hemos recibido la libertad, y por eso podemos andar sin malicia, sin maldad, ¿no? Con el pan in leudo de sinceridad y de verdad. ¿Ok? Les pongo yo aquí como comentario. En el caso del pan, la levadura aumenta el volumen de la masa. Era lo que hablábamos hace rato, ¿no? La infla. Y es de notar que aunque la levadura aumente el volumen de la masa, también la está, ¿qué? Dijimos hace rato, descomponiendo. La estructura molecular de esa masa se ha corrompido. Está rota. Está generándose ya algo para lo cual no fue hecha. Se está generando un proceso que no es normal. ¿Entienden? Y así sucede con la levadura en el espíritu del hombre. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con el pan in leudo de sinceridad y de verdad. Por ello, les pongo, la levadura simboliza la maldad oculta al tener su origen en la corrupción y extenderse a toda la masa con la que entra en contacto la levadura, y representa el carácter contaminante, escúchenme lo que les pongo yo aquí, y corrupto del mal. Toda levadura estará representando maldad. Maldad no me refiero a maldad como la que conocemos, sino, o más bien sería ir en contra de la voluntad de Adonai. Porque toda esta levadura justificará cualquiera de los desatinos y desórdenes del hombre. ¿Vale? Primera de Corintios 6, el verso 19 al 20. Si alguien lo quiere leer, por favor, 19 al 20. Ajá. Ignoráis que vuestro cuerpo es Fuerte, el fuerte. templo Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Exacto, fíjate, la versión que tengo yo dice: ¿o no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu de Santidad, que mora en ustedes? ¿Se acuerdan que hace rato lo decíamos, no? Y que recibieron de Elohim, o de Dios, y que ustedes son suyos. ¿Acaso ignoran eso? Como para hacer lo que ustedes quieran, ¿no? Vivir leudados. Pues los han comprado por un precio. Por eso glorifiquen a Elohim con su cuerpo. Hace rato decíamos, ¿no? Es que nosotros obedecemos por agradecimiento puro, como la respuesta inequívoca de quien fue salvado. Bueno, pues aquí hay otra razón mucho más todavía del por qué obedecer y por qué hacer lo que te enseñó Dios que tenías que hacer en su Torah, para glorificarlo a Él, para darle gloria a Él. Entonces, si no te parece suficiente el hecho de responder automáticamente por el bien que Él te ha hecho a obedecer, pues entonces que sea para dar gloria y honra a Él. Ese obedecimiento, ¿no? Ese morir a tu carne, ese dejar de leudar tu corazón y tu espíritu. Primera de Corintios. Estamos en puros Corintios ahora, ¿eh? Sí, primera de Corintios. Este es estudio de Corintios. Primera de Corintios 10, verso 17. ¿Lo leo? Sí. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos
participamos de aquel mismo pan. De un solo pan. A ver, la versión que tengo yo dice, el que haya un solo pan significa que nosotros somos un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. ¿Quién es el pan? ¿A qué pan se refiere? El pan de vida, ¿no? Yehoshua. Él es uno. Ejad, ¿se acuerdan? Y el que nosotros seamos muchos no significa que cada quien vayamos a nuestra bola, sino que siendo todos un mismo cuerpo, porque todos le pertenecemos a Él. ¿Sí? ¿Fuimos comprados por precio, sí o no? ¿No? ¿Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sí o no? Claro, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya somos de Él. ¿No? Entonces, y fíjate, en lo espiritual cualquiera te podrá decir, siempre hemos sido de Él. Él es el dueño de todo. Sí, pero en la justicia, conforme a la justicia, estábamos destituidos y separados de Él. Y Él sí, con su muerte y resurrección, pagando por nuestro pecado, nos compró de vuelta. ¿Cómo que no? Y somos de Él. Entonces, como somos de Él, participamos del mismo pan. Y porque participamos del mismo pan, somos uno solo en Él. ¿Ok? Y esa es la idea también de nosotros participar de ese pan sin levadura, de ese pan sin leudar. Porque el pan perfecto es Él. Ahora mira, que yo siempre tengo imágenes en mi cabeza muy extrañas, ¿me entiendes? Muy extrañas, pero que sirven para que nos pongamos imágenes. Si pudiéramos pensar en Mashiach como un pan, ¿qué pan sería? Un pan in leudo, una matzá. Él sería una matzá. Vaya. Y de la que no lleva ni aceite ni sal. Porque sería una matzá de Pesaj. ¿Cuál es la característica de la matzá? Que no tiene ¿qué? Corrupción. Que no leudó. No se oxidó. No hay hametz. Está limpio, como dice mi madre. Limpio. Cuando nosotros participamos del pan sin levadura, ¿de qué pan participamos? Cuando el Señor dice que partió el pan y les dio a sus discípulos, y todos comieron, este es mi cuerpo, dice. Esta es la representación de mi cuerpo. Y cuando nosotros hacemos lo mismo en Pesaj, estamos comiendo como su cuerpo también. No conforme la figura esta católica extraña de la transustanciación que dicen los católicos que cuando levanta la hostia, ese pedazo es carne y cuerpo Cristo, ¿no? Y todo aquel que tiene que comerlo, y aparte lo quiebra, ¿no? Oh, Dios mío santo, ¿no? Fíjate nada más lo que está haciendo el señor ¿no? Parte la... Dios mío. No, de verdad que yo cuando caí en cuenta dije, ¿qué está haciendo este hombre? Pero ese no haga eso, que se va a condenar, ¿no? De verdad, o sea, sí. Pero te das cuenta que en realidad es una figura, ¿no? Es una figura. No es que sea las fuerzas, no es, yo no jamás en la cena de Pesaj, en el ceder de Pesaj, jamás voy a decir cuando la comen y cuando levantas el pan, este es el cuerpo. No. La figura de la matzá, ¿no? Y así como el cuerpo de Cristo fue partido, así partimos esta matzá, ¿no? Con el fin de que sea pedagógico. No hay transustanciación ni ninguna de esas locuras, ¿no? Sí, porque es importante eso, ¿eh? Pero cuando participamos de ese pan, sabemos que estamos participando de ese pan que es Mashiach. Y en la semana de panes sin levadura, participamos de ese pan. Y por eso les decía, cada que parto un cachito de matzá o la como, pienso en Mashiach, en el sacrificio de Mashiach, ¿no? Por esta razón, Pablo insiste en que en él no debe haber levadura, en el pan que se coma, ¿no? Como no la hubo en Mashiach, la matzá perfecta, ¿no? Así como todo Israel debía sacar de las casas todo rastro de levadura, y aquel que no lo hiciera debía ser sacado de entre el pueblo, porque si, imagínate, todos empezamos a sacar la levadura de nuestras casas. A organizar lo que se va a ir a otro lado, a guardar el trastero ese, ven santificado, donde se va a guardar todo, ¿no? Ungido, ¿no? El trastero ungido donde se va a guardar todo, ahí se va a quedar, nadie va a hacer eso.
¿Cómo se vería que yo le preguntara a Zuli o le preguntara a Isa, ¿cómo van ustedes con lo de pan? Pues me acabo de comprar unas galletitas bien sabrositas que en la semana me las voy a comer. ¿Cómo? Con rellenito de chocolate. Sí, con un rellenito de chocolate a la mantequilla, que guau. Tú dices, Isa, ¿pero qué onda? Si viene de la semana de pan sin levadura. No pasa nada. ¿Qué estaría dando? No pasa nada, ¿no? ¿Qué estaría dando evidencia quien haga eso? ¿Qué daría evidencia? Pues de que, primero que nada, le da igual. Segundo, desestima y echa así, por fuera, ¿no? Lo que en realidad debería ser todo creyente, ¿no? ¿Cómo se vería que todo el pueblo de Israel en su tiempo estuvieran lavando todo, sacando todo, y una familia entera dijera, pues ahí ustedes, ¿eh? ¿Cómo se vería entonces que una persona deliberadamente decidiera ignorar la voluntad de Adonai y vivir conforme a sus voluntades? ¿No? Pablo instruye de la manera de cómo darle cumplimiento espiritual a este mandato de ley, ¿no? Porque es un mandato de ley, este que estamos viendo, ¿no? Fíjate lo que dice, el apóstol comienza, les pongo yo aquí, su explicación de este cumplimiento espiritual refiriéndose a alguien, que estaba en pecado entre los creyentes de Corintio, porque Pablo les escribe en Primera de Corintios, vamos, verso 5, capítulo 5, perdóname. Verso 5, no. Capítulo 5, verso 1 y 2. Corintios 5, 1 y 2. Primera de Corintios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Exacto, fíjate, ¿no? Ciertamente se comenta que hay entre ustedes fornicación, dice en mi versión. Y una fornicación tal como ni aún entre los gentiles se tolera. ¿Te imaginas? Tanto que hay quien tiene la esposa de su padre, que no es su madre, su madrastra, porque si no diría, tiene a su madre por esposa, pero no es así, sino a la esposa de su padre. ¿Está incurriendo en una falta ahí o no? Sí. ¿En Levítico qué dice eso? ¿Se acuerdan? En Levítico 12, ¿no? Que no verás la desnudez de tu padre. ¿Por qué es la desnudez de tu padre? Y no se refiere a que estuvieras desnudo de tu padre, sino que no tuvieras relaciones o que tuvieras que ver con la esposa de tu padre, ¿no? Entonces, y ustedes se sienten, dice, como ni siquiera entre los gentiles hay o se tolera. Deberían darles vergüenza, quiten de ustedes al que ha cometido semejante acción. ¿Por qué dice quiten de ustedes al que ha cometido semejante acción? Pues porque muestra claramente que no ha conocido al Señor y que no le honra y que va a contaminar al resto y se va a convertir en una piedra de tropiezo, pero entonces en un pedacito de leudo, de levadura. ¿Y un poquito de levadura qué? Leuda toda la masa. Acorde con lo que Pablo dice, aquellos de entre la congregación que persisten en el pecado deben ser separados de la comunidad. O sea, es bien triste, de verdad, es muy triste, pero sí es responsabilidad de quien esté dirigiendo la comunidad acercarse a la persona que persiste en el pecado y decirle, hermano, tienes que salir de ahí. La primera vez. La segunda vez, hermano, con un testigo, ven, mira, hemos visto, que sepa, ¿no? No le vas a estar contando su vida a medio mundo. Sabemos, hermano, que te encuentras en tal y cual situación, sal de ahí.
Pero si este hermano no entiende, entonces tendrá que hacer público en la comunidad. El hermano tendrá que ser separado de la comunidad porque tiene un problema. No es necesario explicarles a todo el mundo por qué. Y ni creo que la comunidad esté con la curiosidad y el leudo del chisme encima para querer saber. Sí, ¿no? Ya estás con eso, ya estás con otro pecado. Ya estás con eso, ya estás con otro pecado encima, ¿no? Que también sería terrible y vergonzoso, ¿no? Claro, pero entonces tendrá que ser separado, sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque si no va a terminar leudando a toda la masa. Tal y como nosotros sacamos eso, así, sacamos todo. El hametz, toda la levadura vieja, la levadura nueva, todo. Así tendrá también que ser y tratarse el tema en la comunidad, ¿no? Porque es la comunidad de Dios, y es una comunidad y es un pueblo santo. El cuerpo de Mashiach no puede haber pecado, ¿me entiendes? Como les pongo yo, como la levadura que siendo minúscula leuda toda la masa con la que tiene contacto, así terminará contaminando toda la congregación, ¿no? Oye, pero si el hermanito que es de ojo suelto, alegre, anda con medio mundo, oye, pues oye, puede, ¿por qué yo no? Pues nadie le dice nada, no le ha pasado nada. Y cada pesa que lo festeja no se muere. ¿No? Pues igual no pasa nada. ¿Qué? Acumulando. Ira para el día de la ira, ¿no? Acumulando, exactamente. Ese no pasa nada. Fíjate que yo, igual y me va a escuchar, pero bueno, de mi modo, lo diré. A un compañero con el que estuvimos trabajando en República Checa, y digo porque luego a veces me ve, yo le decía, ¿no? Yo le decía a él, ¿por qué no creía en Dios? O que si no había considerado a Dios en su vida. Y él me contestó algo que mucha gente contesta joven, y me dijo, la realidad es que en este momento de mi vida no. Y yo dije, en este momento de tu vida no. ¿Cómo que en este momento de tu vida no, brother? No, es que en este momento de mi vida hay otras prioridades y otras cosas, y la verdad no me planteo en absoluto la presencia y la existencia de Dios. Y le dije, yo te quiero hacer un planteamiento. Íbamos en carretera y dije, yo quiero, pues, no sé por qué vino, pum, así, ¿no? El planteamiento. Y dije, quiero hacerte un planteamiento, brother. Piensa en el X, no voy a decir su nombre, pero no voy a decir. Piensa en ti, brother, pero como en el brother del futuro. El brother del futuro que un día despertará, o lo despertarán, abrirá sus ojos y se verá frente a un trono en donde será condenado a desaparecer para siempre. ¿Qué pensará el brother del futuro del brother del pasado? ¿Cuál es la idea que tendrá el brother del futuro? Pues dale un clic nada más el de medio para que no se apague, ¿no? Sí, aquí, de este lado si quieres para que. ¿Qué pensará el brother del futuro? Aquí está. ¿No? Ahí está ya, perfecto. Gracias, brother. ¿Qué pensará el brother del futuro del brother del pasado? El creyente del futuro, cuando es despertado y ve la realidad de lo que hizo, se va a arrepentir, ¿sabes? Y va a decir, ¿por qué no mi yo del pasado puso atención? Y atendí. Tal vez pensaba que no era momento. Y ya que llegó el tiempo y es momento, no va a haber opción. Se me quedó viendo como diciendo, está bueno, ¿no? Necesitamos tomar responsabilidad de las cosas que suceden en este momento de nuestra vida, porque tendrá una repercusión completa y total en el futuro, ¿no? Por eso dice acumulando, y suena sencillo, pero es en realidad acumulas, ¿no? Algo que en un día, cuando te seas despertado al final de los tiempos, te vas a lamentar haber acumulado, ¿no? ¿Se está escuchando? Sí. ¿O no se está escuchando nada? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Claro, mira, bueno, no sé cómo está funcionando esto porque el micrófono no está, pero bueno.
¿Se escucha, no? Gracias por decírmelo, porque Dios, no sé qué pasó aquí, ¿eh? David no está aquí, ya todo es un caos, ¿eh? David no está y es un caos, brother, ya tienes que venir porque ya es un caos esto, ¿eh? No sé qué fue, ni cómo fue. No sé, yo creo, ¿no? No sé ni cómo sucedió esto, pero hay un micrófono grabando que no es... Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Santidad de Dios el que está grabando en este momento. Porque no tiene conectado nada. Pero bueno, entonces... gracias por... Gracias, Isa. Tal como el rito en el que los israelitas sacaban la levadura que hubiese en sus casas, aquellos que se decían hermanos, pero que aún persisten en cualquier forma de pecado o maldad, deberían ser dejados fuera de la celebración de la fiesta de Pesaj y valorar su comportamiento para considerar, como decíamos antes, dejar afuera a dicha persona. ¿Esto con qué fin era? ¿Con qué fin es que yo me acercaría con un hermano y le dijera, hermano, este Pesaj no lo mande? Para que no se condene. Exactamente. Para que, bueno, sí, para que esa persona tome conciencia, pero lo más importante es lo que dice Eli. Para no comer y beber juicio y no haya condenación, ¿no? Pero, ojo, que tú no participes de Pesaj no te exime a no participar de la semana de Matzot. Es otra cosa, porque igual y tú no estás habilitado en este momento para hacer la cena de Pesaj, porque tu comportamiento no ha sido el mejor, porque vienes luchando con algo de lo cual tú mismo eres tu propio enemigo y has permitido que suceda. Pero eso sí, cuando venga la oportunidad de la comida, de comer el matzah, tienes que comerlo, porque es un mandamiento. Yo dice que ¿qué dijiste antes? Son fiestas para siempre, Claro. Son fiestas que siempre hay que celebrarlas. Claro. Escritas incluso, ¿no? Ahora, no dice que el que no comió Pesaj no pueda comer matzot, no. La matzah tienes que comerla sí o sí. ¿Qué era la matzah? El pan sin levadura. ¿Ok? El pan sin levadura. ¿Sí? La matzah. ¿Ok? Entonces, Primera de Corintios 5. Seguimos en el 5. Pero ahora va a ser el verso 9 al 13 de Corintios igual. Ahí en el mismo capítulo, pero va a ir hasta el versículo 9. O sea, no, capítulo 5. Dice, les escribí en una carta que no se asocien con fornicarios. Dice, no me refería en absoluto a los que están en el mundo y son fornicarios y avaros, estafadores o idólatras, pues en tal caso tendrían que salir del propio mundo. No se está refiriendo a eso. Me estoy refiriendo, Pablo propiamente dice, a los que siendo hermanos y dentro de las comunidades están en tales prácticas, ¿no? Dice el 11, pero ahora les escribo que no se asocien con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera coman. ¿Pero qué se refiere a comer ahí? ¿Comer un día cualquiera? No participar de la fiesta de la que estamos hablando. De no comer el pan de Pesaj. ¿Me entiendes? El 12 dice, pues, ¿por qué yo tengo que juzgar a los que están fuera? Ustedes deben juzgar a los que están adentro. Porque el de afuera no sabe. Porque el de afuera es ignorante de la Torah, no sabe nada. Exactamente. Nosotros, con lazos de amor, de otra manera. Pero nosotros que sí conocemos, no podemos participar de lo mismo. Ni seguir participando de lo mismo. Y por eso dice, ni siquiera compartan el pan con ninguno de ellos. ¿No? Pues a los que están fuera, Elohim los juzgará. Dios los juzgará. Pero quien el malvado, perdón, dice, pero quiten al malvado de entre ustedes. Porque va a terminar contaminando a todos los demás.
Saquen la levadura de en medio de ustedes. Que se entienda que la levadura de la que estamos hablando se llama iniquidad. ¿Vale? Iniquidad, decía David la semana pasada, que es el pecado no arrepentido, puesto el sol encima de tu cabeza, significa que no te arrepentiste, sino que lo tienes como forma de vida y que lo practicas. ¿Vale? Ahora bien, Yehoshua, el pan de levadura que viene del cielo, está ahí. ¿Para qué? Para que puedas proceder al arrepentimiento genuino y participes de él. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Arrepentimiento genuino. No remordimiento genuino. Arrepentimiento genuino. Mateo 26, 26. ¿Lo leo? Sí, por favor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, eso es mi cuerpo. Solo eso, ¿no? Es solo ese, ¿no? Esperen un segundo. Para tener otro micrófono aquí por si cualquier cosa, ¿vale? Es que me di cuenta que lo que tiene es que está sin batería. Por eso es que sí funciona, pero... Bueno, bien. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió, ¿y qué hizo? Se los dio a sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Tomen y coman, ¿no? Este es mi cuerpo. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Que era su cuerpo exactamente? No, era la representación de su cuerpo. ¿Por qué? Es más, lo que les está diciendo es: ¿ven esta matzá? ¿Ven este pedazo de pan sin levadura? ¿Ven cómo es perfecto y en la cual no hay corrupción? Así soy yo. Y yo seré roto, yo seré quebrado para el perdón de los pecados de ustedes. ¿No? El Señor es el pan de vida. Es el pan sin levadura que cayó del cielo, o que bajó del cielo. Pero que a diferencia de los que comieron nuestros antepasados o nuestros padres en el desierto, este pan no solo nos libertó del pecado, sino nos dio vida eterna. Amén. Juan, capítulo 6, verso 31 al 33. Nuestros padres comieron, es ese, ¿no? Sí. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Exactamente. Yehoshua, ¿de dónde procede? De alguna forma podríamos nosotros decir que Yehoshua procede del Abba, porque Él es el Abba, ¿no? La magnificencia de Dios y el poder de Dios, ¿no? Y Él proviene, Él se disminuyó en la figura de un hombre con un solo fin, que era traer salvación, ¿ok? Así como nuestros padres comieron el maná del desierto, que representaba su libertad, porque jamás te cayó maná en Misraim, ¿sí? Cayó maná única y exclusivamente cuando estuvieron fuera, en el desierto. Bueno, pues así como cayó ese maná, así el Señor vino y Él es el pan que descendió del cielo y le da vida al mundo entero. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Exactamente. ¿A qué se está refiriendo ahí? ¿A que vamos a comerlo a Él físicamente? A que espiritualmente estaremos enteros y completos en Él. Y nunca más tendremos sed espiritual
de nada, ¿me entiendes? Estaremos satisfechos espiritualmente. ¿Qué más satisfechos que sabernos salvos? Y estaremos con Él. Mientras comían, tomó el pan Jesús, Yehoshua, y lo bendijo y lo partió, ¿no? Y se lo dio a sus discípulos. Fíjate, les pongo yo aquí, recordemos que el Señor nació en Belén, ¿ya? Cuyo significado proviene del término hebreo Beit Lehem, o Bet Lehem, que significa casa de pan. Es un breviario cultural ahí que quise poner porque es muy interesante, ¿no? Es decir, lugar donde nace el pan, ¿no? Entonces, Yehoshua nació en Belén porque Él es el pan que descendió del cielo, ¿no? Entonces, como veremos más a profundidad, Yehoshua es la palabra, perdón, Yehoshua, ¿no? Que es la palabra, que es el dabar, se convirtió en pan. Así dice Juan 1:1, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? El dabar se hizo hombre, ¿no? Y fíjense lo que les pongo aquí. Y la palabra de Dios es el alimento, o la palabra de Adonai es el alimento espiritual que da vida al creyente. ¿Alguien puede leerme Mateo 4:4? Mateo 4:4. Jesús les dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Así es. Fíjate lo que le está diciendo el Señor, del alimento espiritual, ¿no? Jesucristo, les pongo yo aquí, Yehoshua se compara a sí mismo con el pan porque Él nos nutre y nos da fuerza para sobrellevar las cargas de este mundo. Pero el pan que Él nos da, Él, Yehoshua, no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también nos da vida eterna. Acorde al pensamiento de tiempos bíblicos, les pongo yo aquí, de la misma manera en que la levadura corrompe el interior del pan y acelera la descomposición, el pecado y maldad, cuyo símbolo es precisamente la levadura, corrompe también interiormente y espiritualmente a los hombres. ¿Ok? Fíjate lo que dice Mateo 22:37. Ajá, Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No, 22:37. Sí. El Señor le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma Continúa. y con toda tu mente. Hasta el 40. Este es el primer mandamiento y el más importante. Dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uh-huh. Y toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Ok, ¿por qué cito este versículo? Porque si tú te das cuenta, la estructura completa del hombre para con su relación con el Creador y para con la relación con los hombres, se basa en eso, en el cumplimiento de su Torah, ¿entiendes? Por eso dice, toda la Torah de los profetas se cumplen estos dos mandamientos. Porque para poder cumplir con estos dos mandamientos, tú deberías estar haciendo ¿qué? Haciendo todo lo necesario para agradar a Dios, honrar a Dios y glorificar a Dios. Y en tu vida como ser humano, para que tuvieras una vida agradable a los ojos de Hashem. ¿No? Si tú no comes del pan, si tú no comes de la Torah, que Él es el pan, por eso dice que la palabra se hizo hombre, ¿no? El dabar, que es el pan de vida, que es Yehoshua, si tú no comes de ese pan de vida, entonces estás condenado a no cumplir con estos dos mandamientos y a ir y no hacer la voluntad de Dios, ¿no? Así es. Amarás a tu Señor con Dios, exactamente, ¿no? Estaba leyendo que Anita puso el versículo ahí, ¿no? El pan sin levadura, perdón, el Señor, me adelanté un poco, el Señor Yehoshua es el pan sin levadura por excelencia. Asimismo, cada seguidor suyo
cada creyente en Él deberá imitar su ejemplo de limpieza, de no corrupción o incorrupción, manteniendo una vida limpia de pecado y carente de maldad. Para entonces poder decir que amas a tu prójimo como a ti mismo, o a ese que es el prójimo, le amo porque a mí Dios ya me capacitó para amarle, ¿no? Pero sobre todo, antes que eso, amar a Dios, para poder ser capacitado por Él, ¿no? El pan sin levadura entonces también representa el cuerpo nuevo que nos será dado en la segunda venida de Mashiach. Les decía en el principio, ¿se acuerdan? Al mediodía, ese cuerpo de incorrupción en donde ahora sí no habrá más corrupción ni nada por el estilo, sino seremos en el estado, ahora sí, primigenio, en donde antes de que fuera la caída del propio Adán y Eva, ¿no? Cuando Él vuelva, porque al igual que la matzá que se hace sin levadura de igual forma, aquellos cuerpos gloriosos no tendrán tampoco corrupción alguna en ellos, pues serán limpios, puros, sin contaminación ni corrupción, sin la levadura de este mundo, sin el orgullo del hombre, sin el regalito ese que se nos hizo cuando se nos iba a probar del árbol del conocimiento del mal. ¿Me entiendes? Primera de Corintios 15, 42. Primera de Corintios 15, 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Ajá. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Sigo? ¿Sí? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Natural, en mi versión dice cuerpo natural. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así es, hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? ¿Cómo naciste? En corrupción. Y cuando el Señor te resucite en el último día, te resucitará en incorrupción. ¿Naciste cómo? En la debilidad de la carne. Y cuando seas resucitado o transformado, ¿cómo serás? Fuerte en el espíritu. No habrá más corrupción. Cuando nuestro Señor Yehoshua HaMashiach murió en la cruz, pagó por todos y cada uno de los pecados del hombre, siendo entonces que todo aquel que en Él cree es hecho una criatura nueva. Leo yo, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Mashiach, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todo se ha hecho nuevo. Cuando Yehoshua HaMashiach, nuestro Rey y Salvador, ¿no?, vuelva y entonces se nos dé un cuerpo nuevo e incorruptible, no habrá más hametz en nosotros, y mucho menos levadura vieja. ¿Me entiendes? El hametz, ¿se acuerdan qué era? Esa levadura que se genera cuando hay corrupción a los 18 minutos después de haber mezclado el agua con la harina. Es la levadura nuevecita. Bueno, pues tampoco habrá de eso cuando seamos transformados. No habrá corrupción, ni pecado, ni orgullo, ni soberbia, ni altivez, ni envidia, ni maledicencia alguna. Limpiémonos de la corrupción del orgullo y el pecado. Saquemos de nuestra mente, espíritu y corazón todo lo que nos corrompe, todo lo que nos leuda y descompone, todo lo que daña y destruye nuestra integridad delante de Adonai. Busquemos, les pongo yo aquí, ya terminamos con esto. Busquemos que esta semana de panes sin levadura sea una semana para estar cada día más cerca de nuestro Creador y del estado de incorrupción, que podamos caminar a pasos agigantados hacia el camino que el Señor nos está llevando a andar, y del estado de incorrupción que representará que el pecado ya no gobierna más sobre nuestra vida. Y eso significará que entonces nuestro Señor Yehoshua tendrá el valor adecuado y correcto dentro de nuestro corazón, y por ello no haré nada que lo deshonre, y por ello no haré nada que no le dé gloria. Y por ello siempre decimos que todo
todo y cada una de las cosas que nosotros hagamos en nuestra vida sea para la gloria y honra de Él. Sea lo que sea que hagamos. Y entonces podremos estar seguros que la levadura no contamina nuestro sistema, nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo. No nos bastemos solamente con la semana de panes sin levadura. Hagamos que esta actitud de vivir sin leudo, sin corrupción, ¿no?, y sin la levadura de este mundo, sea el estado en el que nosotros luchemos todo el tiempo para estar fuera de eso y sin eso en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Amén. Entonces vamos a terminar aquí. Feliz próxima fiesta de panes sin levadura, ¿no? Chag HaMatzot, que es propiamente lo que vamos a festejar. Y preparémonos. Saquemos todo lo que hay en nuestras casas. Saquemos lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, para que podamos presentarnos de la mejor forma delante del Señor en esta fiesta de Pesaj y de panes y levadura. ¿Amén? Pues Shabbat Shalom. Vamos a dejarlo hasta aquí. Terminamos y nos vemos. Pues en la semana les mandaremos algo por de comunicaciones con respecto a lo que es la semana de panes sin levadura y alguna otra cosita que vaya saliendo por ahí. ¿Vale? Shabbat Shalom a todos. Saludos a David y a la familia que está allá en Pamplona y también a Huber y a su mujer y a todos los hermanos que están a la distancia, a los que están bien lejos, que puedan ellos tener ese shalom que nosotros tenemos el día de hoy, guardando Shabbat, y que para los que todavía les falta mucho Shabbat de otros Estados Unidos, América y Perú y todo eso, puedan tener un Shabbat lleno del shalom de Yehoshua. Amén. Shabbat Shalom a todos. Shavuot Tov.